2023. Esperemos que no se nos acabe más que el año y el mes. Este día, martes 5 de diciembre de 2023, pues estamos cumpliendo casi, porque empezamos a transmitir desde este canal el día 10 de agosto. Entonces vamos a cumplir apenas 4 meses. Les vuelvo a pedir que se puedan suscribir al canal de SIC Tertulias en YouTube para que podamos pues poder tener no solamente más difusión de estos temas tan importantes, creo, para cualquier ciudadano, y componentes, como siempre lo digo, pues de primera, expertos en los temas que abordan, pero pues también para que podamos compartir, ¿no? Todo como los trabajos que se puedan ir realizando a través de estos medios de comunicación, que en este caso, pues estas plataformas, pues nos ayudan precisamente a tener un poquito más de comunicación y de estar, pues si ahorita hay alguien ahí en Facebook viéndonos, pues estar a una distancia. Pero lo importante sería que pudieran darse la vuelta aquí y estar presencialmente. Siempre repito, es más importante estar presencialmente que a distancia. No hay que perder la calidez humana. Y pues tuve un error, ¿verdad?, de dedo en el cartel y puse 699. En vez de un 0 puse un 9 porque aparte de no ver bien, pues sí se me complica hacer las cosas con el teclado pequeño, en fin. Pero bueno, los que han visto los carteles anteriores pues saben y conocen Casa Iturriaga es el 690. Ténganme paciencia, ¿verdad? Las y los que ya me conocen y los que no, pues aprendan a tenerme paciencia, por favor. Este día vamos a abordar una segunda mesa de un balance a 5 años del gobierno actual. Entonces, tenemos aquí la presencia, creo que muchos conocen al doctor Andrés Peñalosa. Entonces, pues él es economista y bueno, tiene una gran experiencia en temas precisamente como esta actividad, pues de ponencias, de contralores ciudadanos, en fin, tiene diversidad de experiencias con la ciudadanía. Y pues una trayectoria importante y pues siempre creo que todos que lo conocemos sabemos que es una persona muy gentil, muy agradable y agradecemos mucho que nos haga el honor de estar con nosotros esta tarde. Y pues tenemos al maestro Rómulo Arturo Mejías Ruiz, que ya estuvo con nosotros en una ocasión, en coyuntura electoral, si no mal recuerdo. Entonces, bueno, ahorita pues queremos abordar desde esta perspectiva, pues de aquí del doctor Andrés Peñalosa, precisamente, diríamos que como acaba de subir el 20% al salario mínimo, ¿verdad? Apenas así como calientito salió el pan. Creo que el día primero fue la noticia, el 1 de diciembre, a 5 años justamente del nuevo gobierno. Pues ahora traemos precisamente al doctor para que nos hable del salario mínimo, temas laborales, sus experiencias, en fin, a ver qué nos quiere abordar, qué nos quiere aportar. Siempre es muy importante pues tener estas versiones de primera mano. Y pues después veremos qué nos aporta aquí el compañero Rómulo. Entonces, quiero darle la palabra, por favor, al doctor Andrés Peñalosa, el tiempo que él guste y necesite para apoyarnos con lo que él nos quiera decir. Luego me lo regresan otra vez, se lo pasamos al maestro Rómulo. Por favor, doctor Andrés. Gracias, Angélica, por la invitación. Rómulo, también está Javier Guerrero, entonces estoy muy contento de estar con ustedes. Voy a adelantar que mi exposición se va a centrar en el análisis de una de las políticas públicas que gozaron de mayor consenso y que generaron muy buenos resultados, y me refiero a la política de recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos desarrollada durante esta administración federal.
Pero también quiero señalar que más allá de lo mediático, propagandístico, pues la idea es hacer un balance, una evaluación más mesurada, destacando los avances, redimensionando estos y sobre todo marcar los pendientes. Claro. Bueno, lo primero es matizar una afirmación que se ha estado insistentemente se ha propagado en el sentido de que se recuperó al 100% el poder adquisitivo del salario mínimo. Esto es falaz o parcialmente cierto. Es decir, se duplicó el poder adquisitivo respecto al salario mínimo del 2018, es decir, el inicio de esta administración. Claro. Pero hay que recordar que el salario, cuando inicia esta administración, era apenas una tercera parte de lo que había sido. Claro. 1976 es el año pico, la cresta en que el nivel del salario mínimo llega en este país. Esto no se logró a nivel de país. Sí, y esto lo quiero también destacar, en la llamada zona libre de la frontera norte, Claro. que involucra 43, 44 municipios. Sí. Que hacen frontera con los Estados Unidos. Esta zona zona libre de la frontera norte es un interesante ensayo que incluso no estaba contemplado en las propuestas del entonces candidato a la presidencia, hoy presidente, que se planteó en el periodo de transición y que hubo que argumentar y darle sentido. Pero y me voy a detener en esta experiencia porque es significativa. En primer lugar, porque se duplica el salario mínimo. Es la primera fijación que le toca a este gobierno en diciembre del 2018. Incrementar al 100% fue un escándalo a los oídos de los puristas neoliberales. Claro. Y en ese sentido, el ejercicio fue interesante porque nos ayuda a desmoronar completamente mitos que se habían interiorizado ciertamente en amplios sectores de la población y de la opinión pública, en el sentido de que incrementos sustanciales de los salarios pues tenían consecuencias negativas. Claro. Desataba inflación, incluso subida de precios descontrolados, corrida de capitales, cesantía, cierre de empresas. Y pues esto no ocurrió. Es decir, se duplicó el salario y ese mito pues se esfumó. Claro. Incluso en el periodo de la semiparálisis económica derivado de las medidas que se tuvieron que adoptar para contener el COVID, una de las primeras regiones que tomaron la delantera en la reactivación económica fue la zona fronteriza, justamente. Entonces, por eso la relevancia. Y esto nos viene también a demostrar que es posible, como ocurrió, haber alcanzado el nivel de 1976. Okay. Sin embargo, en el resto del país, pues el salario pues queda por abajo no solo del salario que se consiguió en 1976, sino que apenas sería, y esto también lo quiero comentar, una tercera parte de lo que en rigor es un salario mínimo constitucional. Claro. Y esto lo quiero subrayar porque es parte de los pendientes. Claro, totalmente. Es decir, no solo Viali Asesoría e Investigación, la asociación civil que actualmente presido, ha elaborado estudios, sino el Observatorio Salarial de la Universidad Iberoamericana de Puebla,
la Fundación Espinosa Iglesias, que fue uno de los fundadores de Bancomer, han hecho estudios sobre y han cuantificado el valor monetario de los bienes y servicios que debe contemplar una canasta que cubra lo que está establecido en la Constitución, que el salario mínimo pueda cubrir las necesidades sociales, materiales, recreativas y educativas de un jefe o jefa de familia y su núcleo familiar. Y lo han cuantificado en 750, 800 pesos al día. Por eso digo, los 248,93 centavos que se fijó para el próximo año el salario mínimo general, pues apenas representa una tercera parte. Y lo quería comentar porque, pues pensando en una plataforma de cara al cambio de gobierno, es decir, un sexenio 2024-2030, pues el objetivo meta sería llegar al salario mínimo constitucional, que a precios del día de hoy ronda en los 750 pesos. Y eso es fundamental, se necesita un acuerdo nacional para enrumbar la política de recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos en ese horizonte. Pero está el debate y festinar tanto, pues también tiene sus riesgos, porque del gozo se cae al pozo. Pensar como los voceros patronales y algunos funcionarios públicos y sectores charros, como se suele decir en México, del sindicalismo, que estiman pues que ya se recuperó el 100% y que lo único que queda pues es incrementar anualmente los salarios tomando en cuenta la inflación del periodo anterior y añadirle si acaso 2, 3 puntos adicionales, pues nos dejaría al margen de lo que dicta nuestra Carta Magna. Es decir, este país ya no puede seguir en la ilegalidad. Tenemos un salario mínimo que no está siendo acorde con lo que mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y en ese sentido, se debe de llegar a ese acuerdo nacional. No va a ser fácil, hay que abrir la discusión a todos los niveles y por donde se pueda, de manera que se logre cierto consenso, como de alguna manera, hay que decirlo también, se alcanzó entre 2015, 2016, donde los principales actores políticos, económicos y sociales y de sociedad civil, pues llegaron a ese acuerdo de empezar la ruta de la recuperación del poder adquisitivo de los mínimos. Sin embargo, pues la propuesta que predominó fue la de Coparmex, este sindicato patronal que tiene más de un siglo, pues fue la que se impuso, y en rigor, salvo lo que se hizo en la zona libre de la frontera norte y algunos otros elementos que logramos colar en su momento, pues lo que rigió esta política pública fue la de Coparmex, la propuesta patronal. Es decir, y no es, invito a quien nos escucha y vea, pues que revise la documentación, está ahí cargada en el portal de la Coparmex, de sus documentos que vienen desde el 2016, actualizaciones que hicieron ulteriormente, en donde ellos pues situaban para el 2024 un salario mínimo de 214, 230 y tantos pesos. Entonces, por eso
la molestia que causó cuando al inicio de esta administración nos sumamos voces dentro y fuera del gobierno, señalando que en todo caso el objetivo meta para el 2024, y esto lo decíamos en 2018, por lo menos debería estar en dejar el salario mínimo al cierre de esta administración en 360 pesos, por lo menos. Y de hecho la última propuesta que Vial y Asesoría e Investigación hizo, que es nuestra asociación civil, pues indicaba y documentaba que era factible, deseable, duplicar el salario mínimo. En la frontera norte, es decir, estaríamos hablando de dejar un salario en 361 pesos y en 430 y tantos en el resto del país. Esto hubiera creado mejores condiciones para un nuevo gobierno. Y está documentado con la experiencia del 2018 de duplicar el salario mínimo en la frontera norte. Entonces, ¿por qué no se tomó la decisión? Bueno, porque obviamente hay quienes se benefician de manera significativa en esta merma del poder adquisitivo de los salarios mínimos. Aquí Angélica ya me había balconeado de que ando con mis fichitas, con mi acordeón. Estoy acostumbrado cuando doy clases de tener algunos datos, porque ya el Alzheimer prematuro me empieza a cobrar. Pero lo que les quería señalar es que una medición importante que hay que incluir en este debate, de cara al futuro inmediato, es la participación de las remuneraciones en el ingreso nacional. Y el último dato que INEGI, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, proporcionó al segundo trimestre, daba cuenta que representaba un 26% del Producto Interno Bruto. Lo que hay que recordar es que en 1976 las remuneraciones representaban poco más del 40% del Producto Interno Bruto. 40. Para ponerlo en términos más claros del robo, el hurto, porque así hay que llamarlo. Están bailando alrededor de 3 billones, 500 millones de pesos. Vuelvo a repetir, 3 billones, 500 millones de pesos, tan solo en el 2022, que dejaron de percibir las y los trabajadores de este país. Una cantidad impresionante. No, imagínense, para que vayan haciendo comparativos, cuántos empleos se podrían generar con 3 billones 500 millones, cuando, por ejemplo, el gobierno federal ha destinado 61,000 millones de pesos para el rescate, la reconstrucción de Acapulco y de otros municipios del estado de Guerrero tras el paso del huracán Otis. Es un dineral que se va obviamente al capital. Por eso este país, a pesar de los modestos pero importantes cambios que se registraron en esta administración, pues son insuficientes. Tenemos que seguir con la ruta de la justicia salarial, es decir, seguir recuperando el poder adquisitivo para al menos ubicarlos al nivel de lo que marca nuestra Constitución y evitar que cuantiosos recursos que deben de ser parte del ingreso de las familias proletarias no pasen a seguir enriqueciendo a muy pocos. Bien, entonces, dicho esto, y voy cerrando esta primera intervención, quiero destacar un pendiente que poco se habla, pero que es muy importante.
En nuestro régimen laboral, desde 1962, con la reforma a la Ley Federal del Trabajo de aquel año, se creó un sistema de salarios mínimos profesionales. Aparte del general, se identificaron categorías de oficios, profesiones y actividades que por tener determinadas características, ser riesgosas, reclamar cierta capacitación o especialización o habilidades, etcétera, pues merecían ser premiados y además garantizarles un mínimo. Okay. ¿Cuál es la postura patronal? Y está también contenida en el documento de Coparmex al que he referido, y son los que de manera soterrada y abierta han estado empujando esta postura. Por eso también les incomodó mucho que dentro y fuera del gobierno alzáramos la voz en defensa del sistema de salarios mínimos profesionales, porque su tirada es eliminarlos. Claro. Lo hicieron, ni modo, fue parte de la negociación al equipararlos, es decir, estos mínimos profesionales con el general en la zona libre de la frontera norte. Es decir, ahí ya no hay diferencias. Y eso lo hicieron desde que idearon un mecanismo, un dispositivo, desde el 2010, que entró en vigor en 2017, cuando se empezó de manera tímida a la recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos. 2017, 2018, todavía bajo el anterior gobierno, se empezó tímidamente a dar incrementos que no rebasan el 5%. Pero idearon un dispositivo que se llama monto independiente de recuperación, que es una aportación en pesos y centavos, más el factor inflacionario que sumado al salario mínimo anterior, pues daría el nuevo resultado. Este se ha mantenido y ha sido un dispositivo que se entendía en ese momento, en donde todavía estaba no se había desvinculado el factor de los salarios mínimos con un montón de multas e indicadores que estaban rigiendo muchos ámbitos de nuestra vida pública. Bien, el tema es que ahí se tomó la decisión de no otorgar el MIR, este monto independiente de recuperación, a los mínimos profesionales, de tal manera que se fuera achicando la brecha que tiene o que va en perjuicio, pues, del poder adquisitivo de este conjunto de trabajadoras y trabajadores que gozan de un salario mínimo profesional. Hace poco hice un par de artículos sobre los servicios de preparación de alimentos y bebidas, y al revisar el catálogo de oficios que concurren en esta actividad, me llamó la atención el de las cocineras y el de los cantineros, que están considerados en este listado de 61 categorías. Bueno, el tema es que, por ejemplo, la cocinera tenía un diferencial arriba del 40% respecto a los salarios mínimos generales, es decir, tenía un 40% más de ingresos, y se ha ido achicando a casi al 16%. Wow. Sí, si uno va haciendo cuentas, una cocinera ha perdido, a partir de que compactaron el salario general con los profesionales, al mes, pues deja de percibir poco más de 4,000 pesos. O sea, claro, 4,000 pesos adicionales que le han sido sustraídos. Claro. Bueno, entonces el gran desafío ahora es, pues, que se recupere el diferencial que existía por lo menos en 2016. Claro. Y eso es fundamental, y en automático se incrementarían de manera significativa
los ingresos de este segmento de trabajos que suman pues millones. Una manera de defender y que también generó mucha irritación dentro y fuera del gobierno, porque hubo oposición, fue incorporar en el sistema de salarios mínimos profesionales, que lo querían dar ya por muerto, incluir a los jornaleros agrícolas y a las trabajadoras del hogar. De hecho, cuando yo circunstancialmente presidí la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos en las 2 primeras fijaciones, pues obviamente cuando uno llega a un encargo público hay que revisar por los pendientes. Claro. Obviamente no me los indicaron, pues fue parte de los hallazgos. Y resulta pues que desde hace 50 años estaba establecida en la Ley Federal del Trabajo que había que establecer un salario mínimo para jornaleros y para trabajadores del hogar. Y durante 5 décadas nadaron de muertito. Cuando alguien presionaba, pues surgían los argumentos absurdos, espurios, por ejemplo, pues que era necesario realizar sendos estudios y que costaban pues por lo menos 3, 6 millones y que como no recibían los recursos, a pesar de las gestiones que hacían, pues no podían entonces fijar ese salario. Lo cierto es que pues durante medio siglo le dieron largas. El tiempo que un servidor estuvo, pues obviamente se dio a la tarea, junto con un conjunto de grupos de la sociedad civil y de las propias trabajadoras y trabajadores, pues de documentar, y prácticamente pues ya no les quedó de otra más que tener que incluir estas 2 nuevas categorías. Antes eran 59, ahora son 61. Ciertamente no fueron, no se fijó el monto que exigían ni los jornaleros, ni las trabajadoras del hogar, pero bueno, fueron incluidos. Y pues con esto cierro, destacando, insisto, 2 pendientes. Establecer un acuerdo nacional, y hay que debatirlo en serio, para trazar la ruta 2024-2030 para que en este país haya un salario mínimo constitucional. Y 2, revisar para actualizar y darle mayor vigor al sistema de salarios mínimos profesionales. Gracias. Pues bueno, muchas gracias, Andrés, por la explicación pues tan detallada que nos haces, con datos precisamente pues importantes que no conocemos luego. Por ejemplo, esto de 5 décadas de que estaba, digamos, constitucionalmente previsto que los jornaleros y las trabajadoras de casa pudieran recibir un salario mínimo. Entonces, bueno, no solo yo también es la primera vez que escucho eso, entonces pues yo creo que muchos no sabíamos, y no solamente los trabajadores de obreros o de otra área han sufrido pues estas carencias con los salarios, sino que aparte pues estos trabajos de estos 2 sectores pues no estaban contemplados. 5 décadas hasta ahorita se incluyen para que se puedan también ellos tener pues un salario mínimo, pues que es la justicia, ¿no? Que precisamente por eso se luchó en la Constitución, para que hubiera muchos derechos ahí ganados, pero pues parece que todavía, aún con este gobierno, pues hay mucho rezago. De hecho, ayer estuve con un compañero que ya estuvo con nosotros y ojalá pueda volver a participar. Pues hay ahí muchos pendientes en tema laboral y inclusive en tema de vivienda, que es totalmente fuera de la ley lo que está pues manejándose por Infonavit y Foviste, la vivienda. Entonces, todo eso pues él no lo va a venir a explicar en algún punto, si hay oportunidad este año, que ya se nos acaba, sino el que sigue,
porque es un tema muy importante que también, como le decía yo, pues ellos están haciendo un grupo y le decía yo, pues estos hay que llevárselos, por ejemplo, en este caso a Claudia Sheinbaum, para que pues se pueda realmente hacer algo pues por la población precisamente pues más necesitada, que es el trabajador que consigue su vivienda y que pues en veces mejor se vence el tiempo de que puedan descontarle a que acabe de pagarla debido a las grandes trácalas que hay por ahí. Bueno, pues acá el doctor sabe de todos los temas, ¿no? Que tienen que ver con lo laboral también. Entonces, yo, ahorita que hable el maestro Rómulo, me encantaría también ahí comentar algunas cosas para que el doctor nos apoye, Andrés, con estos temas de que sí, pues hay mucho contento por este 20%, él nos dice, todavía es la tercera parte, y también este amigo con el que estuve ayer, pues también aquí nos dijo, ¿no? Que el salario de México, pues sigue siendo de los más precarios, como es en Haití, en Venezuela, y pues no me acuerdo si en Guatemala, o sea, ahí sí, no me acuerdo bien del otro, pero son de los salarios más paupérrimos que existen, aún con este nuevo aumento o este esfuerzo que se ha hecho de parte del gobierno, y pues a ver después que nos puede comentar sobre estos temas, cómo vamos a poder mejorar nuestras condiciones sociales de poder adquisitivo, pues la gente pobre, que somos la gran mayoría, para poder pues sobrevivir de mejor o de manera más digna, ¿verdad? Que sería la intención de estos gobiernos de izquierda. Por favor, Rómulo, ¿qué nos puedes comentar al respecto de estos 5 años de gobierno actual? ¿Qué balance nos puedes, pues tú con vives aquí, pero pues también tienes conocimiento de otros países, otras sociedades, cómo están pasando esto pues de las economías, de los gobiernos, en fin? Por favor, Rómulo. Muy bien, gracias pues Angélica por esta amable invitación y pues me agrada mucho que esté compartiendo el panel aquí con el doctor Andrés Peñalosa, una persona pues de una amplia experiencia y particularmente en el tema que nos acaba de exponer o que ha comenzado a exponernos y que nos crea inquietudes muy interesantes. Yo quisiera abordar este tema que se titula pues el balance de los primeros 5 años de gobierno de este sexenio, solamente queda un año, desde una perspectiva un poco, digamos, global, ¿no? O sea, más amplia. Y conectarla justamente con la perspectiva que el doctor Peñalosa nos acaba de exponer. En términos de hacer un balance de esta naturaleza implica también asumirlo desde una determinada perspectiva, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso, si lo asumimos de una perspectiva de izquierda, en la izquierda hay diferentes matices, diferentes niveles de izquierda. Esta izquierda o este gobierno actual, pues que se autonombra de izquierda, pues una izquierda moderada, bastante moderada. Pero en todo caso, pues se sigue manejando así, con ese enfoque, ¿no? Y en su actuar, pues sí, se puede considerar que sí puede ser de izquierda, aunque esto es debatible. Pero yo, como lo veo, es con una perspectiva un poco, intento yo, pues que sea como más realista en cuanto a lo que se puede hacer. ¿Qué puede hacer la izquierda? Pues en México y en América Latina, que es, digamos, la región dentro de la que se inscribe México y que tiene más similitudes. En ese sentido, yo lo que puedo observar es que hay distintas posturas o distintas visiones sobre el balance del gobierno mexicano hasta ahora, que ya está por terminar, falta solo un año, en relación a otros países de América Latina,
porque de esa manera yo puedo de alguna manera tener un elemento de comparación como más realista, ¿no? Lo que acaba de comentar, por ejemplo, Angélica, de que, bueno, no sé en qué reunión, etcétera, en qué evento, se está señalando de que, pero se señaló, pues, que México tiene un nivel de salarios equivalente, pues, al que tienen los países más pobres de América Latina. Esta es una visión, porque yo justamente acabo de ver ayer en el periódico, en la jornada, de que es todo lo contrario. O sea, por eso son distintas visiones, pues. Y hay que ver los datos, ¿no? Porque, bueno, la visión que yo leí ayer en la jornada, justamente te está diciendo lo contrario de todo esto. O sea, lo que dice es que México es el país que más ha avanzado en materia de economía, ¿no? En general. Y en particular, incluso menciona que en salario, que esto nos lo podía aclarar Andrés, si es que tiene esos datos, ¿no? Espero que sí. Sí, porque dice que, por ejemplo, el país en el que ha crecido más el salario mínimo en la última década, dice que es México. En ese artículo de la jornada dice que es México y que le sigue de República Dominicana. Y en este sentido destaca pues el hecho de que se ha logrado en este proceso de construcción de viabilidad, de aumento del salario, un avance mayor que los demás países de América Latina. Entonces, en ese sentido, es lo que yo veo que no, definitivamente compararlo con, por ejemplo, con Venezuela, pues no cabe porque yo conozco la realidad, ni con Haití, pues tampoco cabe, conozco la realidad, es decir, pues es otra situación. Es decir, cada país en América Latina tiene una realidad concreta, vive procesos particulares, ¿verdad? Que tiene similitudes con México, bueno, sí, pero cada uno tiene, por ejemplo, el caso de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de Bolivia, etcétera. Estos países que han llevado gobiernos de izquierda de mayor profundidad o de mayor alcance, ¿verdad? Están viviendo situaciones críticas. No tanto por el proceso, bueno, en cierto modo sí tiene que ver con el proceso de mayor alcance, una izquierda, digamos, más radical, ¿no? O una izquierda radical en relación a la izquierda mexicana, ¿verdad? Pero esto ha llevado a que, por ejemplo, son países que están bloqueados, que están sancionados, ¿verdad? Porque ya sabemos históricamente que Estados Unidos, pues no permite que ningún país de su patio trasero, como ellos lo califican, ¿no? Porque así lo has dicho, su patio trasero, dentro del cual estamos nosotros y toda América Latina, no permite que emerjan o que surjan gobiernos distintos al neoliberal, ¿sí? Entonces ellos aplican doctrinas ahí, la doctrina Monroe, América para los americanos, o sea, para ellos, toda América, y el destino manifiesto. Ellos están destinados a poner orden en el mundo. Ellos están destinados por Dios. O sea, es una cosa divina, pues. Ellos creen en esas doctrinas, ¿no? No se trata de cuestionarlos como tal, sino, porque bueno, son doctrinas digamos, religiosas, pues. Bueno, pero el tema está en que, si nosotros lo vemos desde la perspectiva política, yo como, digamos, de la perspectiva como yo lo veo, políticamente, los analistas que han trabajado sobre este tema, los analistas políticos, señalan que México ha tenido un avance mayor en términos promedio políticamente que los demás países de América Latina, políticamente. Y se ve, por ejemplo, en el caso de Argentina, el extremo que estamos viviendo ahorita, que acaba de elegir a un gobierno de ultraderecha, donde la izquierda claramente pues ha quedado pues rebasada, ¿no? La izquierda representada en el peronismo argentino, entonces al punto de que se ha llegado a elegir a un personaje que representa a la izquierda más extrema en el mundo, a la derecha más extrema en el mundo, cosa absurda, pero bueno, así es. Eso por llevarlo al otro extremo, ¿no? Pero también tenemos gobiernos, por ejemplo, como el de Chile, el de Boric,
¿verdad? Gabriel Boric, que supuestamente emergió de un movimiento de izquierda, ¿no? Un movimiento de la calle estudiantil, juvenil, muy fuerte, cuando Piñera, el gobierno de Piñera, y entonces emerge como un gobierno de izquierda, incluso liderado por un joven, pues, ¿no? No tiene ni 40 años, Boric. Entonces, y sin embargo, es una izquierda derechizada, cada vez se derechiza más, o ambigua. Entonces, pues ahí se ve que pues tampoco no es fácil construir un gobierno de izquierda como tal dentro de América Latina y lograr, digamos, alcanzar los anhelos o los sueños o la misma ideología propia de la izquierda, ¿no? Es difícil. Es un proceso en el que uno tiene que enfrentar fuerzas de múltiples naturalezas, fuerzas políticas, económicas, sociales, culturales, mediáticas. Bueno, es una multiplicidad de fuerzas que hay que enfrentar para poder pretender lograr un cambio como el que la izquierda pudiera aspirar, ¿no? También tenemos otros países, por ejemplo Brasil, que también tiene un gobierno, digamos, de una izquierda moderada también, pero en todo caso de izquierda, pero que tiene problemas porque tiene muchos gobiernos, han emergido gobiernos regionales o estatales que son de derecha. Entonces Lula, pues, a pesar de que ha tenido un papel importante, pues, dentro del concierto de las naciones de América Latina y particularmente también del grupo BRICS, ¿verdad? Políticamente ha tenido un buen desempeño, no ha podido políticamente dentro de su propio país tener el control o un relativo control de las variables de las que depende el ejercicio de un gobierno para poder enrumbar al país hacia lo que es una izquierda de mayores alcances, ¿no? Lo que sí logró él en su primera etapa, pues, de presidente, que gobernó durante 2 periodos, donde logró disminuir la pobreza en 30 millones de habitantes, según lo que 30 millones de pobres, pues, o sea, que es un logro importantísimo. Bueno, y así nos podemos ir con otros países, por ejemplo, los países de una izquierda más radical, como el caso de Venezuela, de Cuba, etcétera, Nicaragua y Bolivia, pues estamos viendo de que si bien es cierto que han logrado avanzar en materia, digamos, por ejemplo, el caso de Venezuela, de Cuba, etcétera, ellos han desarrollado, estos países y estos gobiernos han desarrollado estructuras de poder social, ¿verdad?, más avanzadas que lo que los demás países, por ejemplo, de México, ¿no? México, pues, ni remotamente estamos considerando de que se estructure la sociedad en comunas, ¿no?, que son grandes colectivos, ¿no?, en zonas, en unas determinadas zonas, en el que la gente, ¿verdad?, conviene en ayudarse mutuamente, ¿no?, vivir en comunidad, con solidaridad, ¿no?, apoyos mutuos, etcétera, etcétera. Entonces nosotros aquí en México no estamos en eso, porque el modelo de la izquierda mexicana es, como les comento, muy moderado. Estos modelos son más radicales, ¿no? Entonces, en ese sentido, pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que al yo irme a una izquierda más radical, el problema es que reto a Estados Unidos, al imperio norteamericano, y ese imperio nos aplasta. Entonces, México ha adoptado un enfoque de una izquierda más suave, ¿no?, progresiva, o sea, que va avanzándose progresivamente, o sea, digamos, se puede decir que lentamente, sin embargo, está logrando resultados que otros países no han logrado, pues, de América Latina, ¿no? Bueno, entonces, eso es políticamente. Económicamente, también aquí hay distintas perspectivas, ¿no? O sea, hay unos que señalan, analistas señalan, que México tiene un desempeño económico bueno, ¿no? Acabo de ver también en la jornada donde se publica que el Wall Street y en el Wall Street Journal y también en JP Morgan, que es el banco más importante de los Estados Unidos, según, señalan a México como el país más atractivo para la inversión a nivel global, ¿eh?
a nivel mundial, pues. Sin embargo, por otra parte, tú ves analistas que te dicen, no, que la economía mexicana pues está muy endeble, tiene muchas deficiencias, muchos rezagos. O sea, son distintas perspectivas, pues no podríamos tomar una sola como la mejor o la válida. Son distintas perspectivas. Claro, uno tiene que trabajar como lo hace el doctor Peñalosa, con números, para sustentar cualquier punto de vista que uno tenga, ¿no? Y sí es preocupante lo que nos indica el doctor Peñalosa de que estamos muy lejos de alcanzar el nivel de salarios mínimos constitucionales, que esto no está en la narrativa actual, ¿no?, del gobierno, o sea, porque se supone que se dice de que tenemos un salario mínimo de estos 248 pesos que se acaban ahorita de autorizar para partir del 1 de enero del 2024, suponiendo de que es un salario mínimo muy elevado, pero no teníamos el dato, por ejemplo, de que no, apenas es la tercera parte del deber ser, ¿no? O sea, de lo que establece la Constitución, ¿no?, de tener un poder adquisitivo realmente remunerador y justo. Bueno, y desde el punto de vista cultural, o sea, desde el punto de vista político, es lo que le comentaba, ¿no? La información que tengo es que sí se ha avanzado políticamente, en cuanto a que, por ejemplo, México ya tiene 23 gobernaturas por parte de la coalición Morena PT Verde. Eso es un resultado muy importante que no han logrado otros países de América Latina. Solamente, bueno, Venezuela lo ha logrado, etcétera. Hay países que sí tienen resultados así, pero tienen una situación económica caótica, ¿no? Precisamente porque, no tanto por el gobierno mismo, sino porque efectivamente han desafiado al imperio norteamericano y aplasta a los países que lo desafían. A los países, bueno, nuestros países pues más débiles pues en ese sentido. Desde el punto de vista cultural, haciendo un balance también de la parte cultural, en México está revelando actualmente de que hay un cierto avance, yo no diría que un gran avance, pero sí un cierto avance, porque tiene que librar una batalla donde se enfrenta con los medios de comunicación y con la derecha, pues digamos, y sobre todo la extrema derecha, ahorita con los libros de texto, la nueva educación mexicana, a través de los libros de texto gratuitos, que en este caso ha sacudido pues a la derecha extrema, pero que en todo caso pues sí se ha logrado avanzar y aprobar, ¿no? Entonces ese es un avance importante, ¿verdad?, aunque todavía falta mucho, porque apenas está empezando, ¿verdad?, de la nueva educación, que es una educación que tiene un enfoque hacia proyectos, más que a materias. Entonces, no es una idea novedosa, pues digamos, de México, sino que eso viene de otros países, ¿no?, de América Latina incluso, que vienen trabajando ese enfoque educativo, de donde se cuestiona la sociedad, se habla de clases sociales, se habla de discriminación, de racismo, etcétera, etcétera. Y México ya empezó, apenas ahora empezó, con ese nuevo modelo educativo, y es importante pues lograr eso. Ahora, tenemos el reto de lo que es la guerra mediática, los medios de comunicación que están en manos de los grandes capitales, la gran oligarquía, pues y eso pasa en todo el mundo, pues. Es difícil avanzar teniendo esa fuerza en contra, ¿no? Entonces, pero ahí vamos. Bueno, ahí México se ha quedado, para mí, se ha quedado un poco tibio, aunque si lo comparo con otros países, bueno, no es tanto, porque México lo que está usando ahorita son las mañaneras que se le ocurrieron a Andrés Manuel, y que es una fórmula interesante y exitosa, pues digamos, pero no es suficiente ni remotamente para